se cobija y se encuentra o busca consuelo en la droga, en el alcohol, en los vicios, hemos invitado esta tarde al misionero Leoncio Andava, con quien vamos a conversar punto tras punto, haciéndole preguntas para que él nos responda por qué el hombre es infeliz y qué es la infelicidad y qué es el éxito. O sea, hay que entender uno qué es la felicidad y qué es el éxito, porque muchas veces la gente logra el éxito, pero no es feliz. Muchas veces el hombre exitoso se suicida. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué ese hombre, si ha logrado su éxito, y por qué no es feliz? Porque si fuera feliz, justamente daría pues esa muestra de alegría y no tiene por qué suicidarse, no tiene por qué entrar en corrupción, no tiene por qué degenerarse, no tiene por qué terminar siendo un drogadicto, un borracho, un delincuente, un asesino, un narcotraficante, un terrorista, un corrupto o un inmoral. Esa es la razón. Por eso que hay que saber diferenciar lo que es el éxito y lo que es la felicidad. Hay que saber diferenciar también lo que es el pecado y las consecuencias que trae el pecado. Para eso hemos invitado esta tarde a un experimentado conocedor de la palabra a través del Evangelio, que es el poder de Dios. Y él nos va a explicar por qué el hombre sufre, por qué al hombre le deja a su mujer, por qué la mujer le deja al hombre, por qué. A consecuencia, ¿y por qué otros tienen dos mujeres? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Y por qué dos mujeres viven con un solo hombre en la misma casa? ¿Por qué? Todo eso le va a explicar el misionero Leoncio Andava. Misionero, verdad que estoy emocionado porque esta palabra va a romper cadenas, va a ser sembrada en la mente y el corazón de todos los televidentes. Buenas tardes, misionero Leoncio Andava, por estar aquí en Hágase Justicia. Buenas tardes. Buenas tardes, estimado teleoyentes de este canal prestigioso, Telestar. Les saluda el misionero Leoncio Andava Acuña, de Iglesia Unánimes en Cristo, en Lima, Perú. Misionero, ¿por qué el hombre es infeliz, teniendo tanta plata, teniendo tantas propiedades, teniendo tanta riqueza, teniendo tantos títulos, teniendo mucho dinero, teniendo bastante comida, teniendo todos los títulos, los cargos? ¿Y por qué el hombre es infeliz, misionero Andava? Cuéntanos, explica a la teleaudiencia. Bueno, es una buena pregunta en que debemos saber, todas las personas que están escuchando, los que no creen en Dios y los que creen en Dios, que muchos de ellos son nuestros hermanos, ¿no?, en Cristo. Es importante que llegue a saber por qué el hombre sufre, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, muchos de nuestra familia o su familia está sufriendo de distintas formas, puede ser mental, físico o económico, de tantas maneras. Hay una razón. Y acá la palabra de Dios dice, ¿no?, en Romanos 3:23, por cuanto fueron separados, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por lo tanto, todas las personas que están separadas de Dios caen a ser hijos del diablo, y por lo tanto viene el sufrimiento y el dolor para todas ellas personas. ¿Y cuál es la razón, no? Por lo cual la gente que tiene que ser feliz no pueden encontrarse la felicidad y están sufriendo. Algunas personas están siendo afligidas por los problemas familiares, de salud, de economía o mental, porque no son felices, caen a la bebida, al juego, al baile. Como conclusión acaban siendo más infelices. O sea, hay mucha gente buscan hacer feliz a través de muchas formas. Muchos se dedican, por ejemplo, al licor, a la droga, ¿no? De muchas maneras tratan de llenar ese vacío que tiene el ser humano. Entonces es importante que nos preguntemos y que lleguemos a saber por qué el hombre sufre, ¿no?, en esta vida, ¿no? Bueno, esa es la consecuencia, ¿no? Misionero, y la gente tiene mucho dinero pero no es feliz. Y tanta plata tiene la gente que ni siquiera puede dormir en paz, en tranquilidad como un niño. Ese es el gran problema. Ahora, ¿por qué
es que cae en pecado el hombre, este misionero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué cae al pecado? No, no es que el hombre cae al pecado, sino desde el, ¿cómo se llama? O sea, el hombre ya nace en el pecado. Correcto. A consecuencia de los primeros padres que fue Adán y Eva, que cayeron en pecado, entonces esa maldición que Dios le dijo, por lo tanto, no habéis obedecido, maldito serás, dice a la mujer, con dolor tendrás tus hijos, el hombre dice, con el sudor de tu frente, ¿vas a qué? Vas a comer el pan de cada día, ¿no? Y a la serpiente que Satán ha hecho, por lo tanto, usted vas a vivir maldito y vivirás arrastrando la tierra, hasta que aparezca el que te va a eliminar, que es el hacedor, ¿no? Entonces, de manera que todos acá nacen en pecado, misionero. Claro, o sea que nuestros primeros padres, que es Adán y Eva, que es el padre de toda la humanidad en el mundo, ellos pecaron por la incredulidad de la palabra, del mandamiento de Dios. Entonces, a partir de ahí, capaz de ser el Satanás, el dueño y señor de la persona, y capaz de ser padre. Entonces, a partir de ahí viene el sufrimiento, el dolor de las personas, ¿no? Todo lo que vemos, ¿cómo se llama? Las aflicciones, la destrucción humana, de delincuencia, de corrupción, del asesinato, de todo eso, es lo que, ¿cómo se llama? Quien domina al mente de las personas es llamado un ser llamado Satanás, ¿no? Esto ocurre, dice, porque el hombre está separado de Dios. Por su desobediencia llegaron a ser ignorantes de Dios. Nos habla acá Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron fueron destituidos de gloria de Dios, ¿no? Como resultado ellos cayeron en un estado de pecado. En Romanos 3:10 dice, en Romanos 3:10 nos habla que no hay justo ni siquiera uno en esta tierra. Solo fue justo Jesucristo cuando estaba en tierra, de los cuales no hay justo, no hay santo, ni siquiera uno en esta tierra, ni siquiera uno. No, pero hay instituciones, han levantado tantos santos para que puedan idolatrar el ser humano, ¿no? En esta tierra, pero sí, dentro de eso también hay una respuesta. Quien está gobernando, dominando a la gente, es un ser llamado Satanás, ¿no? Dice, ¿no? Han caído a toda clase de sufrimiento, padecen sufrimientos mentales, y cuando el ser humano está sufriendo mentalmente, con tanta aflicción mental, Dios nos dice, venid a mí, en Mateo 11:28 nos dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. También nos habla, viven, dice que desequilibrados e indignamente, tienen pensamientos indebidos, fuera de Dios, y cada vez más son aplastados por Satanás en su mente. Son afligidos y por muchas enfermedades físicas. Eso nos habla en Hechos 8, de 7 al 8, Mateo 8, 16, 17. La causa y raíz de los problemas espirituales que es el Satanás, ¿no? Él es el culpable, dueño, señor, de la destrucción del humano, porque Satanás vino a esta tierra, ¿a qué? A destruir el ser humano. Para buscar la solución se vuelven a las supersticiones o a las religiones. O sea, quiere decir que Satanás está llevando al hombre a la borrachera, a la droga, a la delincuencia, está llevando al hombre al crimen, a la violación. Ahora, ¿cómo romper todo ello, misionero, para encontrar la felicidad absoluta y verdadera y dejar esta infelicidad? Bueno, toda esta respuesta, ¿no?, de la infelicidad del ser humano en el mundo solo se encuentra en el conocimiento de la Escritura, ¿no? La Biblia revela desde cuándo comenzó esta infelicidad. Comenzó en tiempos de los antepasados de la humanidad, de Adán y Eva, como antes nos referimos, ¿no? La causa del raíz, por la incredulidad caído en el pecado, y viene, por ejemplo, en Romanos 3, de 1 al 15, viene el sufrimiento, el dolor, el hombre, ¿no? Dice, incluso por causa del pecado, el hombre llegó la muerte espiritual, también llegó la muerte física. Por causa del pecado nosotros nos envejecemos, nuestro cabello se cae, se pone blanco y se pone en arruga, se degrada el ser humano físicamente por causa de ¿qué? Del pecado, ¿no? Entonces, dice, ese pecado se llama pecado original. El resultado viene
en Génesis 3, de 16 al 19, cayeron al sufrimiento, al maldición, al dolor. En uno de ellos, en Génesis 3, 16, le dice Dios, no, por causa de que hayas escuchado la voz de Satanás, dice, multiplicaré de gran manera tus dolores en tu preñez, con dolor darás luz tus hijos, y tu marido se enseñoreará de ti, y tú harás el deseo de tu marido. Eso es el causa que tantos maltratos que vemos en el mundo. Incluso la mujer tiene que dar mucho dolor a sus hijos. ¿Por qué? Es dar cumplimiento de la Escritura, y eso está escrito, ¿dónde? En la Biblia. Y ahora el hombre, la persona, ¿qué debe hacer para no continuar con esta infelicidad? Porque la gente quiere ser feliz, todos buscamos la felicidad, y el propósito, precisamente, misión de Dios, es que el hombre sea feliz. Pero, ¿por qué el hombre sigue siendo infeliz? Entonces, la pregunta sería, ¿hasta cuándo continuará esta infelicidad? Y el hombre, a pesar de todo, sigue siendo infeliz. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Un buen interrogante. No, y usted también, lo que está en casa, está escuchando este programa, o está viendo. Y la gente se está preguntando, yo quiero ser feliz. Tengo todo, pero no puedo ser feliz. Tengo problemas con mi esposa, problemas con el banco, problemas con la municipalidad, me manda carta de embargo, ¿cómo voy a pagar? La gente está en zozobra. ¿Ah? De lo que tú dices es verdad, y muchas personas hoy, en este momento que están escuchando, se están encontrando consigo mismos, se están encontrando con sus propios problemas y con sus aflicciones a través de esta palabra que nosotros estamos emitiendo a través de este canal, ¿no? Dice, ¿no? Dice acá, ¿no? ¿Hasta cuándo continuará esa infelicidad? ¿No? Como la pregunta que usted me hizo, ¿no? Continúa incluso, dice que día de hoy y continuará en los tiempos venideros. En Efesios 2:1 nos habla, ¿qué nos dice Dios? Que Él nos encontró cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando vivíamos ¿cómo se llama? Vamos a sustentar bíblicamente, en Efesios 2:2 no dice, ¿qué nos dice ahí? Nos dice la palabra de Dios que nosotros nos encontramos en el príncipe, dueño del príncipe de la potestad del aire, y nosotros éramos por naturaleza que hijos de desobediencia. O sea que, ¿dónde está el príncipe potestad del aire? El diablo, Satanás, que fue expulsado del cielo, está en esta tierra conjuntamente con nosotros, tratando de destruir a sus hijos que no han. ¿Quiénes son sus hijos? Las personas que no han aceptado a Dios y no caminan con Dios. Y también a otros, a los hermanos también, a los cristianos, también le destruye, pero a través de su mentira, de sus engaños, de Satanás, ¿no? Y dice, ¿no? Continúa hasta este momento y continuará por siempre, pero dentro de eso, cuando el hombre está sufriendo mentalmente, ¿qué nos dice Dios? En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y 29 nos habla, dice que mi yugo es tan fácil, sencillo, para poder llevar, ¿no? Y no tiene peso, no tiene nada, pero eso es siempre en cuando nosotros creemos en Dios y entregamos todas las aflicciones, las preocupaciones de nosotros a Dios, ¿no? Entonces Dios se carga nuestro dolor, nuestra preocupación, todo nuestro sufrimiento, ya no nosotros. Entonces le entregamos bajo la potestad y la voluntad de Dios. Entonces, por esa razón es lo que se hace muy sencillo nuestro sufrimiento, ¿no? Cuando más trata de solucionar, peor se vuelven. Mateo 12, 43, 45, ¿qué nos dice? Cuando ese espíritu inmundo, que algún momento te escuchaste la palabra de Dios, de repente creíste meramente, en ese momento de Satanás, el espíritu inmundo sale de nuestra mente, de nuestro corazón, pero ¿qué pasa? Y ese espíritu va en lugares secos, en lugares donde hay problemas, donde hay incredulidad, pero de vez en cuando viene al hombre y te visita y te dice cómo está, ¿no? Entonces cuando hay un momento que llega que tu corazón está vacío, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Regresa y trae 7 espíritus peor que él. 7 demonios más. 7 demonios. Por lo tanto, su vida será peor de la persona, ¿no? Se vuelve peor. Y ahora, ¿qué hacer pues para desaparecer todo ello, misionero? El hombre, ¿qué acciones
¿Qué decisión debe tomar el hombre para deshacerse de toda esta situación que le lleve al sufrimiento y por ende la infelicidad? Es una pregunta. Ahora, ¿por qué también sucede todo eso, no? ¿Por qué no desaparece esta infelicidad? ¿Por qué no desaparece la infelicidad del ser humano, ¿no? En tu vida, en tu familia? Mira, hay un ser que nos trae la infelicidad. Su nombre aparece solamente en el libro de la Biblia. No hay en otro libro que nos explica ese de un ser llamado Satanás, un diablo, demonio, o como quien llamemos, ¿no? No hay, solamente en donde, en la Biblia. Dice acá, ¿no? ¿Cuándo apareció? Es muy importante esa pregunta, ¿no? Dice, o sea, esa respuesta también dice, un ángel se corrompió en el cielo, y nos habla en Ezequiel 28, 14 y 19. ¿Qué nos dice ahí? Lo que pasa que, como se llama, en Ezequiel nos explica, dice que ese Satanás o diablo, el demonio, ese ser fue creado tan hermoso, ¿para qué? Para que pueda dirigir la tercera parte de ¿qué? ¿Cómo se llama? De los ángeles, para que dé culto a Dios. Pero un momento ese Satanás se corrompió en su corazón y dijo, no, yo un día voy a estar en el trono del Padre, de Jehová Dios, y voy a ser como Dios. En ese momento, como halló corrupción en su corazón de Satanás, Dios, y agarra, lo expulsa, ¿no? De su presencia, y se viene con la tercera parte de los ángeles a este lugar, y hoy en día tiene su organización por regiones, para que pueda dominar el ser humano al nivel mundial, en el nivel de faz de la tierra, ¿no? Ellos, por ejemplo, trascienden tiempo y espacio, ¿no? Es algo espiritual que nosotros no podemos entender, ¿no? Y está donde él es el potestad, el príncipe potestad del aire, que él domina en esta tierra. Apareció en la tierra y destruyó a la humanidad. Su propósito de Satanás, como nosotros somos y la imagen semejanza de Dios y somos sus hijos de Dios, él ha venido aquí a destruir de distintas formas, distintas maneras al ser humano, ¿no? En esta tierra. Como resultado, ese ser llamado infierno se irá ¿a dónde? Al infierno. ¿Y dónde nos dice eso en Mateo 25, 41? ¿No? Entonces, él fue lleno de iniquidad, de que dice, apartaos maldito al fuego eterno. O sea, el Satanás y todos sus hijos, que las personas que no caminaron, no aceptaron a Jesucristo, ellos también dicen que irán al infierno, ¿no? Bueno, qué importante es hacer entender, ¿no? Los que viven apartados de Dios y se mueren sin Dios se van para el infierno, ¿ya? Y se van con su padre, Satanás y todos sus demonios, a un sufrimiento eterno. Pero los que mueren aceptando a Dios se van a la gloria, a la salvación. Ya se van justamente a ese donde Dios les da la paz, la felicidad eterna en una nueva vida. Por eso qué importante, no es que aquí está, o sea, no te equivoques, que no te engañe el demonio diciendo que aquí está el infierno y aquí está el cielo. Es una gran mentira, ¿ya? El infierno y el cielo vas a entender cuando te mueres y te vas a dar cuenta, ¿ya? Si tú legalmente te arrepientes de tu pecado, te vas a ir legalmente al cielo. Pero si mueres en pecado, si eres un borracho, ¿ya? Si tienes boca sucia, hablas malas palabras, estás ¿en qué? En el alcoholismo. Estás, por ejemplo, en la droga, eres homosexual, eres lesbiana y no te arrepientes, te vas a ir al infierno si tú te mueres apartado de Dios. ¿Quién te va a llevar? Satanás y sus demonios. Eso es lo que significa esa palabra. Eso es lo que el misionero está dando a entender. Y esto es tu oportunidad. Si tú estás escuchando esta palabra, no es casualidad, ¿ya? Es que Dios tiene un propósito en tu vida. ¿Qué? Para que te arrepientas de ese mal camino, de esa mala vida que te trae infelicidad, que te trae dolor, sufrimiento, ¿ya? Entonces, ahora misionero, ¿qué sucede cuando el hombre no conoce a Dios? ¿Qué es lo que ocurre? Buena pregunta, pero antes de responderte la pregunta, voy a sostener lo que
Todo lo que has dicho está muy claro, pero en eso sustentamos, por ejemplo, en Hebreos 9:27. El hombre dice que vive una sola vez, después a la condena. O sea, ¿qué nos dice ahí? No hay segunda oportunidad. No hay ese llamado, como algunas instituciones dicen que él está, ¿cómo se llama?, en un lugar esperando que nosotros a través de nuestra oración sacamos al Espíritu para ir a la verdad. Es una mentira, pues, es una mentira, ¿no? Esos son los que predican esos falsos pastores, hijos del mismo demonio que están llevando al infierno ¿a quién? A muchas almas. Entonces, ese es lo que está sucediendo. Y qué importante es que usted está predicando la palabra pura, esa palabra ungida, esa palabra tal como está escrita en la Biblia. Claro, dice que nos dice eso, no, hay que orar a hermanos para poder sacar al alma de tu familia. Es una mentira. Del purgatorio. El purgatorio no existe el purgatorio. No existe. Existe el infierno y el cielo, nada más. Dice la palabra, hay un infierno que perder, un cielo que ganar. No dice, hay un purgatorio que te va a reservar. Esa es mentira del diablo. No hay sala de espera. El diablo es padre de la mentira que vino aquí a este mundo a robar, a engañar, a destruir la humanidad. Por eso dice la palabra, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. El demonio, que es el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de quién, de las personas, del hombre, de la mujer, para que no resplandezca el evangelio de Jesucristo. Por eso que misioneros estamos en esta situación, lleno de maldad, una crisis política terrible. Por eso que estamos en esta consecuencia que nos están dando los padres de la patria, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque el pecado, la consecuencia del pecado trae dolor, sufrimiento y muerte. Por eso que importante es que usted está predicando esta palabra, misionero. Adelante. Claro, un poquito más podemos decir, por ejemplo, lo que pasa es que de muchos políticos, muchas personas que no creen en Dios, a veces meramente buscan de Dios por naturaleza y algunas instituciones incluso le guían pensando que a través de los ídolos encontrar a Dios, pero de una forma muy equivocada, muy mentira, pero también los ídolos también tienen respuesta, porque también responden. Pero ¿quién está respondiendo? Es un ser llamado Satanás, porque Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él no necesita intermediario. Él vive ¿dónde? En el creyente, que pasa a ser su hijo. ¿Dónde vive? En su corazón. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Entonces vamos ahora a la pregunta que usted me hizo. Solamente hemos ampliado para que puedan entender mejor del oyente, ¿no? ¿Qué sucede si no conoce a Dios? En este momento usted se está preguntando, ¿qué sucede si no he tenido encuentro con Dios o no tengo conocimiento de Dios? Dice que somos hijos del diablo. Aparecen problemas espirituales. Juan 8:44 nos habla, dice que somos hijos del diablo. O sea, si estás apartado de Dios, eres hijo de Satanás. Así nos dice la Escritura. Y su padre es el mismo demonio. Así nos dice la Escritura. O sea, y dice que no se tiene felicidad. En Mateo, por ejemplo, 12, 25, 28 nos habla que estamos ¿qué? Confundidos, aplastados con nuestra mente, con sufrimiento y dolor. Entonces quiere decir, todos los que están apartados son hijos de Satanás, no son hijos de Dios. Esa es verdad, dice la Escritura. No es que lo que digo yo, sino dice la Escritura. Nosotros no hemos venido a criticar ni condenar a nadie, sino dar el conocimiento de la Escritura y por lo tanto el conocimiento y el camino para poder conocer a Dios. Yo también creo en Dios. Está bien, pero ¿en qué Dios crea? Tú sabes, en la Santa Rosita de Lima creen. No es incorrecto eso. En San Judas Tadeo. Todo eso, los santos. El Señor de los milagros. Todo ello es incorrecto. ¿Y sabes eso qué significa, misionero? Es idolatría y Dios condena. ¿Y sabe qué dice la Escritura? En 2 pasajes de la Biblia le voy a explicar. Juan 14, 7, Juan 14, 6 nos dice, Él es el camino, la vida y la verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí, solamente a través del Cristo. No dice, el que viene por mí a través de mi imagen será salvo. No, a través de Jesucristo. Jesucristo. Solamente ¿Y una imagen qué significa, misionero? Es el sufrimiento, el dolor, y la respuesta de ahí viene Satanás, ¿no? Por esa adorar una imagen, adorar al mismo Satanás.
Es correcto. Porque Satanás se hace adorar a través de imágenes. Es y esas correcto. imágenes son muñecos hechos por mano de un borracho, pecador, sinvergüenza, degenerado, y está lleno de yeso, y cuando tú le rompes, le metes un martillazo, está lleno de chapa de cerveza, chapa de gaseosa, está lleno de basura. Y eso es lo que por ignorancia van alabando ese muñeco llamado yeso. ¿Ya? Sí, eso es verdad. Y les digo así con autoridad, ¿para qué? Para que no se dejen engañar por mismos Satanás. Pero también hace milagros ese yeso, ese muñeco. Sí, sí. ¿Por qué? Porque dentro del poder que tiene Satanás es un poder limitado, solamente para poder engañar y confundir, para que piensa la gente que ahí está Dios, dando la respuesta a Dios, solamente para engañar nada más que... Claro, Satanás dice la palabra, hace milagros falsos y mentirosos. Eso ¿Ya? es verdad. O sea, también tiene poder, pero ¿para qué? Pero poder para mentir, para falso y mentiroso. El que sí hace la verdadera milagro es Jesucristo, es Amén. Eterno, un milagro eterno, Amén. no temporal ni pasajero. ¿Ah? Entonces, qué importante, misionero, hacerle entender a la gente por qué es que sufre y no puede cambiar. Un borracho dice quiere cambiar, pero no puede. Sí, eso es verdad, porque humanamente no se puede, solamente a través de Jesús. Se va a pedir a la Santa Rosita, pero no puede. Claro, deja de tomar un año, pues nuevamente vuelve a la borrachera. Es que no ha solucionado el problema fundamental del Es pecado. que Satanás le da una respuesta, pero mentirosa. ¿Verdad? Mira, para concluir en esto, en Hechos 4:12, ¿qué nos dice? Nos dice claro la palabra de Dios, dice, en ningún otro hay salvación bajo este mundo, solamente a través del nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que el método de Jehová Dios es Cristo en esta tierra, no hay otro. Eso tengamos bien claro, ¿no? Entonces podamos un poquito más explicar, dice que no se tiene paz en nuestro corazón. Hay muchas personas que están escuchando hoy día, no tienen paz en su corazón por más que tengan dinero, poder político, poder económico, lo material, por todo lo que tenga, pero no tienen paz. ¿Y qué nos dice Dios dentro de eso? En Mateo 11:28 dice, que nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo lo haré descansar. ¿Qué está hablando? El descansar en parte espiritual, y por lo tanto eso va a reflejar la paz, que tranquilidad que tiene en su corazón, se refleja en la carne. Pero hay gente que no puede descansar ni dormir, misionero. Sí, es verdad. Hay gente que no tiene paz. Hay gente que está lleno de odio en su corazón, lleno de envidia, lleno de resentimiento, hasta con su padre, con su madre, con su hermana. No tiene paz. Así está el mundo. Es verdad, pero volvemos a usted un poquito con la escritura para que puedan entender mejor. Dicen Hechos 10:38, nos dice que están oprimidos por Satanás su mente. Es por eso el humano es así como tú lo dices. Satanás lo tiene encadenado. Así Lo tiene es. atado. ¿Y quién tiene que romper toda esa cadena? Cristo. Para No eso hay apareció el Hijo de Dios. Para deshacer la obra satánica, la obra diabólica que tiene atado a la gente. Por eso que el mundo está corrompido y degenerado de estos políticos corruptos, sinvergüenzas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Satanás está obrando ahí. ¿Y qué tiene que hacer la gente, misionero? Para que encuentre la paz. Tiene que tener un encuentro con Dios. Dice acá, estando en ese estado el hombre, ¿a dónde cae? Mira, al sufrimiento físico. Muchas personas dicen, con tanta preocupación que vive, llegan a un punto que es sufrimiento físico. Tiene muchas enfermedades desconocidas, ¿no? Entonces, ¿a dónde cae? Al sufrimiento físico, a las enfermedades. Entonces, ¿qué pasa cuando llega Dios en su vida? ¿No? Esa persona sana primero espiritualmente. Tengamos bastante claro esto. El Evangelio te sana primero lo espiritual. Jesús primero se sanaba lo espiritual y todos los demás venían por añadiduras. La sanidad física es ¿qué? Resultado de la palabra, ¿no? Entonces, resultado de sanidad espiritual, y eso va a reflejar ¿qué? A la carne, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Muchas personas aparecen con muchos sufrimientos, ¿no? Tienen apareciendo sufrimientos mentales, entonces buscan ¿a qué? Al chamanismo, ¿no? Destino a muchas de esas personas que están en ese estado
ir al infierno. En Lucas 16, 19, 31 nos habla claro ahí, ¿no? O sea, hay tanta gente que quiere solucionar tu problema yendo al brujo, yendo al curandero, yendo a los espiritistas, yendo a un brujo por allá, pagando su plata, cuando si ellos entendieran que un brujo es un ladrón, un curandero es un ladrón, que un estafador, un sinvergüenza, lo único que hace es robar la plata porque es el mismo instrumento del diablo y la gente va al brujo, pero no soluciona su problema. Claro, es verdad que tú lo que la dices... gente cree en la pata del caballo, la herradura. La gente cree en la sábila. La gente cree en el algodón de la guaringa. La gente cree en tonterías, pero no cree en Dios. Sí. Cree en el sapo. ¿Ah? Pero todo eso es porque, ¿cómo se llama? Por desconocimiento cree en la de Dios. pusanga, pero no cree en Dios. Sí, todo eso es por desconocimiento de Dios, ¿no? Entonces tampoco tienen la culpa ellos, porque también dentro de la palabra dice que ha entenebrecido, ha oscurecido de la mente de la gente Satanás para que no crean y para que no ven la luz de la palabra, la luz del evangelio en esta tierra, ¿no? Entonces Satanás es el culpable de todo eso. ¿Por qué? Pues mucha gente por desconocimiento de la palabra de Dios, que es el evangelio. Pero para eso Cristo, usted ¿no? está predicando esta palabra, ahora ya no tienen excusa, pues. Ahora la gente ya no tiene excusa de decir que nunca me han predicado la palabra. Usted está hablando claramente esta palabra, misionero. Para que esa gente que está desesperada, refugiándose en el alcohol, refugiándose en la pornografía, entonces encuentre la verdadera liberación a través del evangelio, en la cual usted está predicando aquí en esta mañana, en esta tarde. Eso es verdad lo que usted dice, ¿no? Entonces el ser humano, la paz que puede encontrar en esta tierra, ¿no? A través ¿Cómo se obtiene la paz? Ese no, es otro por tema. eso, distintas maneras el hombre puede buscar la paz o tratar de encontrar una felicidad a través del licor, de la droga, o diversiones, puede ser al baile, o de distintas formas, trata de aliviar su ¿cómo se llama? Su ser, el ser humano, pero ese solamente es temporal, es mundana, es carnal, solo es un placer, un momentáneo, y todo eso al final crea mayor felicidad. El hombre morirá si no tiene encuentro con Dios, aplastado por un ser llamado Satanás, ¿no? Misionero, la palabra está clara. La palabra está más clara que el agua del río Nanay, que es cristalina, ¿no? Entonces, Satanás es el que... Y la gente, ¿qué tiene que hacer para desligarse de Satanás? Tiene que tener un encuentro de Dios a través de una oración, ¿no? Entonces te dejo en amplia libertad para que hagas un llamado. Tal vez hay homosexuales que quieren cambiar y no pueden. Hay lesbianas que no entienden por qué se volvieron lesbianas. Hay personas que no pueden salir de la pornografía, están atados ahí. Hay hombres y mujeres que están perdidos en la droga, en el alcoholismo y no pueden salir. Hay personas que están en el robo, delincuentes, asaltantes, que quieren cambiar su vida porque quieren cambiar, quieren arrepentirse, quieren tener otra vida, no pueden. Entonces, a esa persona haz un llamado, misionero, para que se arrepientan de su maldad, para que se arrepientan de su pecado y encuentren esa paz en la cual usted está hablando, que es a través de Jesucristo. Lo dejo en amplia libertad, misionero León Sandagua. Bueno, usted, el oyente, donde esté, está escuchando este programa, o cuando escucha de repente a través de Facebook o a través de YouTube, en la Iglesia Unánimes en Cristo, este programa de Telestar, solamente cierra sus ojos y repite la palabra que yo voy a emitir. Y a través de eso, es una oración sencilla, va a poder encontrar con Dios. Si es el horario de Dios, usted va a tener sanidad de repente física, mental, o no sé qué es lo que estás pasando, de repente un problema en tu familia. Entonces vamos a orar, voy a orar un poco despacio como para que usted también repite las palabras que yo voy a emitir. Vamos a orar. Dios Padre, soy pecador. Me arrepiento de vivir mi vida como yo quise hasta este momento. Pero creo que he hecho que Jesús es el Cristo que murió por mí
y solucionó mi problema fundamental del pecado original en la cruz y resucitó por mí. Pero ahora abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Cristo, como mi Salvador, que solucionó todo mi problema fundamental del pecado, todas mis maldiciones en mi linaje familiar, y te acepto como mi Cristo y mi Salvador. Todo eso oro en nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, muchas gracias por eso, pero también le voy a acotar, esta es una enseñanza que vamos a dar todos los días viernes en este horario, que se llama las cartas del Evangelio, ¿no? En los cuales está, por ejemplo, es una enseñanza sistemática para los líderes, para los pastores, o para los no creyentes o creyentes, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, hemos emitido por qué la gente es infeliz, ¿no? El siguiente semana hace por qué el hombre no puede encontrarse con Dios. En el siguiente, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? En el siguiente, ¿por qué Jesús es el camino para nosotros? En el siguiente es, ¿por qué no tengo seguridad? En el siguiente vamos, ahora que soy salvo, ¿cómo puedo cambiar? En el siguiente, ya, desde ahora, ¿cómo tengo que comenzar? En el siguiente, cuando se revela el poder de Dios, o sea, ¿cuándo se revela el poder de Dios? Y otro que es bien importante, vamos a hablar en noveno encuentro, la de la oración. La oración es una ciencia espiritual, y cuándo orar, por qué orar y dónde orar, ¿no? Y también en el último enseñanza va a ser por qué desaparece la enfermedad al orar. Esta es una enseñanza sistemático que vamos a poder enseñar a todos los días viernes. Muchas gracias por haber permitido estar delante de esta cámara. Muchas gracias, hermano Wilson, por esto, y me da muchas gracias y estoy más que contento y feliz por permitir compartir este Feliz evangelio. porque Satanás ha sido desbaratado y derrotado esta mañana, porque Satanás no tiene parte ni suerte en esta palabra que es tan poderosa que ha venido justamente para desbaratar las obras de las tinieblas y romper cadenas de los que están pues atados bajo el pecado. No hay tiempo para más. Gracias, misionero León Shadab. Esperamos tenerte el próximo viernes para seguir rompiendo y destruyendo las obras de las tinieblas, la obra satánica que tiene atado a la persona en el pecado, y justamente con esta palabra se rompe esas cadenas. Yo creo que muchas almas están llegando al camino de nuestro Señor Jesucristo y encontrar esa verdadera paz y esa felicidad que usted hoy día precisamente ha puesto en el corazón del hombre. Muchas gracias y vamos a terminar el programa Dios mediante. Estamos mañana siempre a partir del mediodía aquí en Hágase Justicia, recordándote siempre, si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ratero. Trabaja, trabaja y trabaja. Buenas tardes, permiso. Busca Dios.